José Antonio Delgado Fresnedo, más conocido como Josechu, era un informático de 54 años de Guecho, Vizcaya. Como muchas personas solteras, Josechu se había creado perfiles en distintas aplicaciones de citas, pero sería Badoo en concreto la aplicación que le concedería una última cita. Desafortunadamente sería una cita mortal. El 6 de septiembre del 2019 no era un día cualquiera. El informático de Guecho tenía una cita que esperaba con ansias. Ya sus amigos más cercanos estaban al tanto e incluso les había hablado de la chica y vieron alguna foto que ésta le había enviado. Josechu estaba ilusionado, así se lo había confesado a su hermano Víctor. Iba a pasar el fin de semana con ella. Para reunirse con su cita tuvo que viajar hasta Luceni, Zaragoza. Es así como ese viernes se planta con su Mercedes rojo en el lugar de la cita. Pasan las horas y pasa el fin de semana. Al comienzo de la siguiente semana nadie sabe nada de Josechu. Era extraño, siempre se comunicaba con sus allegados, sobre todo con su madre. Pero aquella vez no fue así. Los nervios pronto se apoderarían de todos. Nadie sabía nada de él desde el viernes. Llaman a su trabajo solo para confirmar que, en efecto, tampoco se había presentado. Saltan todas las alarmas. Verdaderamente preocupados, los padres y hermanos de Josechu deciden acudir a comisaría para denunciar su desaparición. Empieza entonces una investigación a contrarreloj para dar con el paradero de José Antonio. Su familia se traslada a Zaragoza por unos días mientras la policía intenta dar con él. A los pocos días de la desaparición de Josechu, sus cuentas bancarias registraron movimientos. Se había realizado una retirada de dinero desde un cajero automático. La esperanza de encontrarlo con vida de repente se apoderó de sus seres queridos, pero no tardaría en desaparecer, pues tan pronto como fueron registradas las cámaras del cajero, descubrieron que no era Josechu el que había operado, sino otro hombre. Un hombre encapuchado que físicamente no tenía mucho en común con el informático. Estaba claro, algo malo le había pasado a Josechu, y dado el descubrimiento de las cuentas bancarias, el posible móvil de su desaparición podía ser el dinero. En total, hasta el momento, habían retirado 1.800 euros de 300 en 300 en cuestión de horas. El 13 de septiembre ocurriría otro hecho insólito. En casa de los padres de Josechu se presenta un hombre alegando que su primo había comprado el Mercedes rojo del informático por 21.000 euros, pero que había habido un problema con los documentos del coche y era incapaz de dar con el vendedor por teléfono, así que decidió acudir a la dirección de los papeles del coche. Cuando los investigadores se ponen en contacto con este hombre, afirma que el día de la compraventa se había reunido con el supuesto vendedor, el cual había acudido acompañado por una mujer. La primera reunión tuvo lugar en el parking del Mercadona de Utebo en Zaragoza para ver el coche, y en la segunda reunión se hizo efectiva la compra. La policía logró conseguir las cámaras de videovigilancia del parking del Mercadona y en ellas pudieron observar que el vendedor portaba una pulsera del Ministerio de Igualdad. Una pulsera que servía de localizador con GPS y que se le entrega a las personas que tienen alguna denuncia por violencia de género u orden de alejamiento. Gracias a los estudios informáticos y a la pulsera pudieron identificarlo. Dieron también con algunas fotos donde aparecía junto a una mujer. Dicha mujer fue identificada por el comprador del Mercedes de Josechu como la acompañante del vendedor el día de la reunión para ver el coche. Por supuesto, tenían que ir con pies de plomo y conseguir pruebas de que los dos sospechosos tenían algo que ver con la desaparición de Josechu. A los 21 días de la desaparición, el 27 de septiembre, ocurrió lo que ya todos temían. En Zaragoza, en una zona descampada llamada Barranco del Lobo, fue hallado el cuerpo de José Antonio Delgado semienterrado y desnudo. Josechu fue localizado gracias al historial de recorrido del GPS de la pulsera del sospechoso.
Todo indicaba que lo habían trasladado a ese lugar malherido y que lo enterraron cuando aún se encontraba con vida, muriendo después asfixiado y habiendo luchado con todas sus fuerzas en vano. Estos detalles, junto con la noticia de la muerte del informático, destrozaron por completo a su familia. No había dudas, los principales sospechosos fueron detenidos. Se trataba de Evangeline Candy Arrieta Landazábal, de 36 años, y Mohamed Ashraf Daray, de 38. Mohamed ya era un viejo conocido de la policía, pues había cometido ya numerosos delitos, entre los que se encontraba el de maltrato a su expareja, la cual interpuso una denuncia en su contra, concediéndosele así una orden de alejamiento que obligó a Mohamed a portar la pulsera localizadora. Tenía 2 hijos con su exmujer y poseía un taller de coches en el polígono de Pedrola de Zaragoza. Para el momento, Mohamed vivía en el taller junto a su actual pareja, Candy. Aquel fue también el escenario de sus delitos, pues allí mismo torturaron a Josechu hasta conseguir el PIN de su tarjeta bancaria. Candy Arrieta llegó el 28 de mayo de ese mismo año a España. Había abandonado su Venezuela natal para buscar un mejor futuro para sus hijos, quienes se quedaron en Venezuela. A su llegada conoció a Mohamed y rápidamente empezaron una relación, para el 5 de junio mudarse finalmente con él al taller de coches. Según Mohamed, Candy ya había empleado el modus operandi de las redes sociales para seducir hombres y estafarlos, que no era nada nuevo para ella. Los nicks que solía usar para atraparlos, entre otros, eran Dulce Ángel, Bella o Angeline Candy. Las conversaciones que mantenía con sus víctimas se tornaban explícitas a los pocos minutos de comenzar a entablar, enviando incluso fotos provocativas para seducirlos y engatusándolos de forma inteligente para su conveniencia. La mayoría caía en sus redes, pero fueron pocos los verdaderamente afectados. Solía buscar perfiles de hombres maduros, divorciados y con buena posición económica. Los 2 acusados por el crimen de Josechu fueron encontrados culpables de otros delitos similares. Resulta que un mes y pico antes del asesinato de José Antonio, el 26 de julio, Candy había contactado con Florín, un camionero de nacionalidad rumana que residía en España desde hacía 11 años. Lo haría como siempre a través de Badoo. Rápidamente acordaron verse para conocerse en persona. Candy se hacía pasar por una dominicana de 24 años de nombre Daniela Mendoza. Florín salía de trabajar cuando se dirigió en su coche al lugar de la cita sobre las 10:30 de la noche. Llegando al lugar, Candy lo esperaba en la carretera, pero unos metros más allá había un Mercedes gris estacionado. Florín no le dio importancia. Candy subió al Renault Clio con su cita y arrancaron. Enseguida, Candy le dice a Florín que, por favor, se desvíe por un camino de tierra, pues quería pasar por casa de su abuelo en busca de una chaqueta. El hombre accede y así lo hacen. Llegan a una casa aparentemente abandonada donde supuestamente vivía el abuelo de Candy. Esta sale del coche y, sin tiempo para reaccionar, Florín es asaltado por 2 hombres que le sacan de su coche a la fuerza, propinándole una brutal paliza. Debido a la resistencia de Florín, decidieron maniatarle con bridas e incluso ponerle cinta alrededor de cuello y boca. Recibió también descargas con una pistola eléctrica. Mientras todo aquello sucedía, Candy rebuscaba entre los efectos personales de su víctima, de la cual consiguió hacerse con un teléfono móvil Samsung, un reloj Casio, 55 € en efectivo y sus zapatillas Múnich. Después de saquearlo y torturarlo, lo metieron dentro de su propio coche, el Renault Clio. Uno de ellos condujo hasta llegar a un lugar descampado donde lo abandonarían amordazado y maniatado, llevándose también su coche. Florín ni siquiera sabía dónde se encontraba, pero a lo lejos avistó lo que parecían las luces de un pueblo. Consiguió caminar como pudo hasta dar con una casa donde pidió ayuda.
Los habitantes de aquella casa se quedaron petrificados al verlo lleno de sangre, con cinta en el cuello y descalzo, pero finalmente pudieron ayudarle y llamar a la policía. Después de lo ocurrido con Josechu y habiendo relacionado su crimen a este delito, logran atrapar al tercer agresor, pues Candy y Mohamed fueron acompañados y ayudados por José Antonio Meléndez Fernández, amigo de la pareja. Y hubo otra víctima. En este caso se trataba de Julián, un empresario de Tudela, Navarra. Candy actúa una vez más a través de la aplicación de citas Badoo. Pronto empiezan a intimar a través de sus pantallas y deciden conocerse personalmente. Julián viaja en tren hasta Pedrola, donde se encontraría con una terrible sorpresa. Candy estaba con Mohamed. Una vez más, sin darle tiempo a reaccionar a la víctima, Candy y Mohamed lo atacan con una llave inglesa y lo meten en el maletero de un coche. Julián logra zafarse, pero queda con secuelas físicas y psicológicas graves. La pareja de criminales consigue sacarle al empresario un reloj, un móvil, unas gafas y 650 euros en efectivo. En este caso no existen pruebas de que José Antonio Meléndez Fernández haya participado. En febrero del 2022 se celebra el juicio por el asesinato de José Antonio Delgado en la Audiencia Provincial de Zaragoza. Durante las sesiones y a la hora de declarar, los dos acusados, Mohamed y Candy, se echan las culpas el uno al otro. La primera en declarar fue Candy. Intentó hacer creer a todo el mundo que ella estaba secuestrada por Mohamed y que era una víctima más, que no eran pareja y que la razón por la que se conocían era porque ella cuidaba a los hijos de Mohamed. Alegaba que éste la tenía totalmente drogada todo el tiempo y que a veces incluso la mantenía atada sin salir de la nave. A juzgar por la cara de Mohamed, aquello le pilló totalmente por sorpresa, pues no imaginaba que ella lo acusaría. Se vio, por supuesto, obligado a culparla también para defenderse. Se demostró finalmente que Candy mentía. En ningún momento fue drogada ni secuestrada, pues campaba a sus anchas con total libertad por las calles de Zaragoza. Nadie les creía. La Fiscalía presentó innumerables pruebas, entre ellas una colilla que contenía ADN de Mohamed en el lugar donde fue encontrado Josechu, y en su coche hallaron restos de tierra del mismo lugar. Por su parte, Candy tenía el teléfono repleto de pruebas. Las más evidentes en sus redes sociales, donde se dedicaba a atrapar y estafar hombres. Según la autopsia del informático vasco, este murió asfixiado, pues lo habían enterrado vivo, pero también presentaba numerosas lesiones difícilmente compatibles con la vida. Se determinó que había fallecido el domingo 8, tan solo 2 días después de su desaparición. En el registro del taller donde convivían Mohamed y Candy, en pleno operativo de la detención de la pareja, encontraron restos biológicos de Josechu, así como una cadena suya, un anillo y sus gafas graduadas. También hallaron el documento de la compraventa del Mercedes rojo del informático. Se encontraron también diferentes armas híbridas que usaban para inmovilizar a sus víctimas. En un primer momento, a la hora de detenerlos, Mohamed se halla sorprendido, pero rápidamente se limita a quedarse callado mientras las autoridades completan el operativo. Sin embargo, Candy pide ir al baño, en un desesperado intento por deshacerse de algunas pertenencias de Josechu. Su intento fracasa y la detiene. La acusación pedía la pena máxima para ellos. Durante todo el juicio, los dos tuvieron una despreciable actitud, sin señales de remordimiento ni culpa y refiriéndose a Josechu como el viejo vasco. El 18 de febrero, después de 11 horas de deliberación, declaran culpables a Mohamed y Candy aplicando la pena máxima. Les caen respectivamente 25 años por asesinato, 6 por robo con violencia y 3 por estafa.
sumando 34 años de condena en total, más una indemnización económica a la familia de Joséchu de 276.863 euros. Pero la cosa no acabaría ahí. El 8 de marzo se celebró el juicio por las otras dos víctimas, Florín y Julián, donde se les encontró culpables condenándoles a otros 12 años y medio respectivamente. En este caso, además de Candy Mohamed, también fue acusado y condenado a los mismos años José Antonio Meléndez Fernández. Los tres fueron obligados también a pagarle 5.627 euros a sus víctimas. Poco después de la celebración del juicio por el asesinato del informático vasco, la defensa de los dos asesinos halló un fallo por el que pedían la nulidad del juicio, para que éste se repitiera. Resulta que en la última sesión hubo un problema técnico y esta no se grabó. El juez rechazó dicha nulidad. Actualmente los asesinos se encuentran cumpliendo sus condenas en prisión, donde pasarán una larga temporada, desde donde siguen manteniendo que son inocentes.